Con mucho gusto saludo a nuestros televidentes. Fue el pintor Delacroix quien dijo: todos somos griegos. Y en una cita frecuentemente malinterpretada, Borges, al hablar de Latinoamérica, comentó lo siguiente: cada vez somos más provincianos. Pronto sustituiremos el estudio del latín por el guaraní. Este último comentario, así como el primero, en realidad solo pretende enfatizar la tremenda herencia cultural que nosotros tenemos del mundo occidental. Debemos de recordar que los estudios clásicos se refieren al estudio del mundo griego y romano, del griego y romano antiguo. Por razones históricas, la influencia del mundo clásico en la cultura occidental es inmensa. De hecho, es imposible comprender el estado actual y la evolución histórica del mundo occidental sin entender el mundo clásico y sus valores. El mundo clásico es la semilla de toda la cultura occidental. En este contexto, podemos ver que para la cultura occidental, la influencia del mundo clásico excede con mucho a la influencia de otras culturas muy importantes también, como la china o la inca, pero que no han tenido el mismo impacto en la cultura occidental. La frase de Delacroix, que la repito, que dice: todos somos griegos, clara y simplemente desea expresar el hecho de que prácticamente todos los elementos culturales que nos definen tienen origen griego y latino. Por ejemplo, la influencia del idioma griego y latín en nuestro idioma es innegable. Si quitáramos las raíces griegas y latinas de nuestra lengua, probablemente esta desaparecería y nos quedaríamos mudos. Por otra parte, toda la literatura occidental sería incomprensible sin referencia a Homero y a todos los clásicos griegos y romanos. Lo mismo ocurre con el pensamiento filosófico. Recordemos que con exquisito humor, el filósofo británico Bernard Williams dijo lo siguiente: la herencia del mundo griego a la filosofía occidental ha sido la filosofía occidental. En el arte, pensemos, por ejemplo, en la escultura griega. En la arquitectura, pensemos, por ejemplo, en el Partenón, toda la arquitectura griega. En el deporte, pensemos en las Olimpiadas. En la matemática, pensemos en los elementos de Euclides. En la medicina, recordemos, por ejemplo, el juramento hipocrático. En la astronomía, pensemos en Ptolomeo. En física, pensemos en Arquímedes. En biología, pensemos en Aristóteles, etcétera, etcétera, etcétera. Asimismo, podemos pensar en infinidad de mitos, como Creta y su laberinto, Electra, Edipo y muchos otros mitos más, así como el mito de la democracia. Todos ellos tienen también su origen en el mundo clásico. Aún el cristianismo y su teología son incomprensibles sin el mundo clásico. En este sentido, Borges nos dice que la tradición occidental es ante todo un diálogo de dos naciones, el diálogo de los griegos y el diálogo de Israel. Podemos dejar de pensar en otros países, pero no podemos dejar de pensar en los griegos y en las escrituras. Yo diría que lo que se llama cultura occidental vendría a ser el diálogo, la discusión, la reconciliación de esas dos culturas, de las cuales, hay que decir, evidentemente, una no es occidental, sino oriental. Asimismo, se ha señalado que otra deuda inmensa del mundo occidental al mundo griego es el concepto de cosmopolita. Este concepto, que actualmente evoca viajes y turismo, sin embargo, no se debe olvidar que esa palabra fue un invento estoico, pues anteriormente para los griegos la patria era la ciudad natal. Y por eso hablamos, por ejemplo, de Zenón de Elea o de Heráclito de Éfeso. Sin embargo, los estoicos tuvieron la magnífica idea
de que un hombre no tenía que ser únicamente ciudadano de la ciudad, de su ciudad o de su polis, sino ciudadano del cosmos, cosmopolita, ciudadano del universo. Es decir, los hombres fueron transformados en personas que abandonaron un tímido provincialismo para convertirse en ciudadanos del universo, del mundo entero. Es decir, esto es algo extraordinario. Probablemente una de las formas más lúcidas en que esto ha sido expresado es la siguiente. Quienes no sean insensibles reconocerán que deben infinitos dones a infinitos seres y cosas, y que sus acreedores son pirámides, pájaros, minerales, caras, inflexiones de voz, pueblos antiguos y modernos, puestas de sol y palabras oídas al azar, o si se quiere, que su múltiple acreedor es el universo. Toda nacionalidad es un acto de fe. Si nos sentimos argentinos, ingleses o mexicanos, por ejemplo, seremos argentinos, ingleses o mexicanos. Sabemos también que toda nacionalidad consta de una serie de mitos y supersticiones locales. El taco, el tequila y la Virgen de Guadalupe son ejemplos de estas supersticiones mexicanas. El metaxa y las ensaladas de olivos son ejemplos griegos modernos. El vino rojo y la arrachera son ejemplos argentinos. Y así, todo país occidental moderno tiene sus propios mitos y supersticiones. Sin embargo, si esos mitos y supersticiones son removidos, lo que queda es un sustrato común, una herencia común, que es nuestra cultura occidental. De hecho, aunque muchos lo ignoren, somos griegos nacidos en Latinoamérica. Muchas gracias. O, dicho en griego, yasas.